el mismo concepto de eficiencia, perdón, podemos analizar las curvas de eficiencia social. ¿Y cómo identificamos el nivel de producción que es socialmente eficiente? Graficamos por un lado la disposición marginal a pagar y la curva de costos marginales, con un símil de ingreso y costo. La eficiencia social ocurre entonces en el nivel de producción, abajo en la curva, en el eje horizontal tenemos cantidad producida, ¿cierto? En el vertical tenemos valores monetarios. Entonces la eficiencia social ocurre a nivel de producción, donde la disposición marginal a pagar y el costo marginal se igualan en ese punto. Esta igualdad es el criterio para determinar el nivel de producción que es socialmente eficiente. Claro, aquí en el fondo lo que nos interesa es el nivel de producción, ese nivel de producción que también lo podemos asociar como el nivel de contaminación, es el socialmente eficiente. Bueno, abajo aparece un análisis en números, digamos, que ustedes lo pueden ver más en detalle, donde podemos aquí asociar las funciones de demanda y oferta, ¿cierto? La curva de costo marginal corresponde a la curva de oferta y la de ingreso en la curva de demanda. Y se igualan las funciones, ¿cierto? Y se despejan el valor de Q, que en el fondo es el mismo, y estimamos el Q, la cantidad de equilibrio, que es la cantidad de producción de equilibrio, o también podemos asociarla a la cantidad de contaminación de equilibrio. Entonces podemos estimar el valor social neto, en este caso, cuando la tasa de producción corresponde a nivel socialmente eficiente. En este caso es el punto de equilibrio entre las dos curvas. El valor social neto es máximo. ¿Y cómo se define el valor social neto? Es la diferencia entre la disponibilidad total a pagar y los costos totales. Ustedes ya saben que la curva de costos o ingresos marginales o análisis marginal, el área bajo la curva corresponde a los totales. Por lo tanto, la disposición total a pagar equivale al área bajo la curva, en este caso, el área A más B más C. Y el costo total corresponde al área bajo la curva de la línea de costo marginal. En este caso, el área C. Siempre en base a análisis de la cantidad de equilibrio. Por lo tanto, valor social neto es la diferencia entre las dos marginales. Esto es A más B más C menos C. Perdón. Y en el fondo nos resulta el área A más B. Ahí está en valores, ¿cierto? A más B más C. Y la diferencia, el valor social neto corresponde a un valor X, que ustedes lo pueden ver más en detalle. Entonces, esta área también se denomina beneficio neto, superávit o excedente social. Y analizamos también lo que son los costos externos. Sabemos que los costos involucrados en algún proceso de producción consideran entre otras variables de mano de obra, insumos, ¿cierto? Materias primas, maquinaria, energía, etc. En el fondo, son costos de la empresa o costos privados, que también se pueden analizar de otra forma como costos fijos más costos variables. Sin embargo, en muchas operaciones de producción minera, por ejemplo, forestal, agrícola, pesquera, hay otros costos que representan un costo real para la sociedad, para nosotros, digamos, un costo de producción por la contaminación, emisiones de residuos, emisión de olores, disminución de la biodiversidad, entre otras cosas. Esos costos no están
incorporados en este análisis de costos propios de la empresa. Sabemos que el beneficio o utilidad es la diferencia entre ingreso por la producción menos el costo de producción. Y estos costos sociales son costos externos, de contaminación, ¿cierto? Pérdida de biodiversidad, pérdida de paisaje, eh, pérdida a lo mejor de función productiva de un río, etc. Son costos que deberían estar asumidos dentro de la función de costo de la empresa. Por lo tanto, costo total es una función, o debiera ser una función capital de trabajo, de recursos materiales, de la energía y de costos externos o costos ambientales. O costos sociales también puede ser. Entonces, si vamos a tener tasas de producción analizando que son socialmente eficientes, ¿cierto? Las decisiones sobre el uso de recursos también deben tener en cuenta este tipo de costos. Entonces, el costo total para la producción de un bien o un servicio debe ser considerado los costos privados de producción, que son costos propios de la empresa, más costos externos derivados de los impactos ambientales, ¿cierto? Adversos. Así debería ser, en el fondo. Y vemos el ejemplo ya típico de una planta de celulosa, por ejemplo, la cabecera de un río, pensemos a lo mejor, sin menospreciar a nadie, digamos, la planta que está ahí de celulosa que está en Nueva Aldea, ¿no? Que genera efectos negativos sobre el entorno que lo rodea y también incluso puede llegar a generar problemas en el río, en este caso Río Tata, hasta llegar al mar, digamos, pasando por Coelemu o algunos poblados que están por ahí a orilla del río. Eh, y este proceso productivo genera una serie de inconvenientes, digamos, a la población que deberán ser asumidos como costos y deberán ser plasmados en sus funciones de costo para la producción de celulosa, por ejemplo. Eh, Analizando los costos desde el punto de vista de producción y, y precios y valores, el costo marginal externo corresponde a la variación del costo total externo, ¿cierto? Cuando se incrementa la cantidad producida en una unidad, o un análisis marginal, igual que todo lo que hemos visto en el curso. Entonces, el costo marginal externo, la diferencial del costo total con respecto a la diferencial de cantidad. Si volvemos a nuestro ejemplo del banco de celulosa, este gráfico muestra la relación entre la tasa de producción de celulosa, por ejemplo, cantidad producida, y la ocurrencia de costos externos aguas abajo en el río, ¿cierto? Hasta llegar al mar. Y obviamente los costos se incrementan en la medida que la producción aumenta. Y si graficamos el costo marginal privado, digamos, el costo propio de producción y el costo marginal social, incluyendo este costo de contaminación o de afectación al entorno, la gráfica se presenta de esa forma, ¿no? La curva de demanda para celulosa y los costos marginales social y privado de producción. En este caso, la línea azul es la demanda por celulosa, por ejemplo, y las líneas rojas son los costos de producción, que puede ser un símil a la oferta de celulosa de la empresa. Entonces, la intersección de demanda con la curva de costo marginal privado, en el caso, en el primer caso, ocurre en el punto B, ¿cierto? Ya un precio M, un precio de mercado, ya una QM, una cantidad de mercado a ese precio. Y esto corresponde a precio y cantidad generado sobre un mercado competitivo, donde la producción no considera los costos ambientales.
Pero si nosotros agregamos estos costos externos o ambientales a la función de costo de producción, los costos aumentan. Por lo tanto, la curva se hace más pronunciada, la curva de costo marginal social. Y nos desplazamos hacia el punto A. Ahí intersecta la curva de demanda con la curva de costo marginal social. Por lo tanto, la tasa de producción socialmente eficiente es O asterisco, o sea, se contrae un poco la cantidad producida y de la misma forma el precio aumenta, el P asterisco. Por lo tanto, hay un efecto significativo si incorporamos estos costos sociales, digamos, de producción. Si comparamos la tasa de producción con los precios, la tasa de producción de mercado es más alta comparada con la tasa de producción socialmente eficiente, ¿cierto? En el fondo el precio de mercado es más bajo comparado al precio que es socialmente eficiente. Vemos que PM está por debajo del P asterisco, que es el precio socialmente eficiente. Tema relevante que los costos privados de la empresa consideran el uso de insumos, ¿cierto? De insumos productivos, materiales, mano de obra, eh, energía, y no consideran el servicio que presta el río como una forma barata de deshacerse de sus residuos. En el fondo, ¿cómo podemos valorar la contaminación al río? De esta forma, el uso que presenta el río como una forma barata de eliminación de residuos. Ahí podemos valorar, digamos, el tema de la contaminación. Y eso en la función de costos normales de la empresa no están considerados. Y efectivamente, este costo mayor, digamos, implica que no es barato para nosotros, para la sociedad, perdón. Estos costos afectan a la comunidad que está rodeando o que está cercana a esta planta, incluso en aquella comunidad que está cercana al río, que lleva residuos de la planta de celulosa. Ahora, este es un ejemplo bastante burdo, pero nos sirve para ejemplificar el accionar de los costos marginales sociales. Entonces, para corregir esta problemática de costos sociales que no están asumidos en la producción de bienes y servicios, sobre todo aquellos que son extractivos de recursos naturales, hay varias propuestas de política o reglamentación que implica que bajo un sistema de mercado, por ejemplo, la existencia de algunas o de varias externalidades negativas que genera la contaminación, en el fondo no logran una asignación eficiente de los recursos, ¿cierto? Se supone que, y lo vimos en clases anteriores, que algunos teoremas por ahí permiten una asignación eficiente, siempre y cuando sea un mercado perfectamente competitivo, pero en la práctica casi eso no ocurre, entonces se deben buscar algunos mecanismos para corregir estos problemas de externalidades negativas. Eh, Porque es necesario que estos agentes o estas empresas que contaminan, digamos, consideren dentro de su estructura de costos el daño que están generando o que están imponiendo en el fondo a la sociedad. Por lo tanto, los costos sociales ya los tenemos definidos como los costos privados, que son típicos costos de producción, más costos externos o costos ambientales. Se supone que si la estructura de costos para una empresa eh, se ve incrementada, los niveles de contaminación deberían disminuir. Les sale más caro producir y podrían invertir en sistemas que son más eficientes, ¿no? O algún sistema de disminución de contaminación. Algunas proposiciones para prevenir o reducir la contaminación a niveles
económicamente óptimos, es muy difícil eliminar por completo este problema de contaminación. Sin embargo, podemos bajarlo a un nivel óptimo desde el punto de vista económico. Ya lo vimos en las clases anteriores, el tema de la contaminación desde el punto de vista óptimo. Algunos instrumentos considerados son aplicación de impuestos y o multas o tarifas, que también se llama, a las actividades contaminadoras o contaminantes, imponer estándares de emisión de contaminación, venta de permisos de emisiones transables, incentivos para desarrollar tecnologías para aprovechar los desechos contaminantes, negociación entre las partes afectadas. Todas estas proposiciones requieren, de una forma u otra, que el Estado intervenga, ¿no?, para regular las actividades contaminantes y implementar eh, distintos sistemas de control de contaminación. Sin embargo, el objetivo final de todas estas medidas es hacer que los agentes económicos, las empresas que están contaminando, hagan suyo los costos que le impone la sociedad, que puedan internalizar estos costos sociales, ¿cierto?, en su función de producción, y puedan asumir en el fondo el costo de su contaminación, y a la vez minimizar, atenuar o buscar la forma de ser más eficientes y reducir sus niveles de emisiones. Eh, los impuestos, por un lado, son herramientas para la regulación de niveles de contaminación. Generalmente son aplicadas por unidad de emisión generada, eh, basado en una estimación del daño o el costo social que provocan, ¿no? Al fondo es un impuesto destinado a igualar este costo social eh, y el costo privado, ¿no?, de producir un bien determinado. Esa diferencia, tratar de igualarla con un impuesto, ¿no? Eh, es una forma indirecta también que las empresas hagan suya o internalicen dentro de sus costos de operación el daño que le impone la sociedad, que paguen por el uso del recurso. Eh, ejemplo, bueno, impuestos por emisión no descargas, sobre insumos y productos, impuestos diferenciados, a la explotación de recursos, entre otros. Principales ventajas de los impuestos: se trata de una solución de mercado, ¿cierto? Es compatible con la entrada de nuevos competidores en el sector. Eh, es una solución en peso, digamos, en dinero. Estimula la incorporación de tecnologías que permitan una producción más amigable con el medio ambiente. Eh, por ejemplo, hay un impuesto que grave el consumo de combustible contaminante. Esto fomentará la introducción de algunas nuevas técnicas de producción eh, que consuman menos cantidad de este tipo de combustible, o que usen otro tipo de combustible. Ventajas, otra ventaja que proporciona ingresos públicos adicionales. Es un impuesto que en el fondo ese dinero es recaudado por el Estado, tiene escasos costos administrativos, ya que no conlleva un procedimiento de control, como el caso de otros instrumentos o reglas de estándares mínimos. Respeta el principio de quien contamina paga, ¿cierto? En otras palabras, se hace responsable a la empresa contaminante. Como todo instrumento, tiene también algunas desventajas, ¿no? Básicamente desde el punto de vista de su cálculo o de su implementación. Por un lado, es difícil determinar el monto óptimo de impuestos cuando no hay información respecto a los sistemas naturales o sociales considerados. Eh, Generalmente la aplicación de un sistema de impuestos genera reacciones negativas, ¿cierto? Eh, Afecta la competitividad internacional de las empresas y provoca algunos efectos distributivos importantes para decidir el nivel de impuestos que iguala el costo marginal privado social. Eh, Hay que conocer de manera exacta los costos, ¿no? Y generalmente conocer los costos de producción
bien o un servicio es complejo. Generalmente son datos privados que son de difícil acceso. Otro cortometraje. Gráficamente, el impuesto está dado en esa diferencia, ¿cierto? Esto, por ejemplo, se ha aplicado un impuesto de un monto de asterisco establecido. Este impuesto deberá desplazar la curva de beneficio marginal neto privado eh, hacia la izquierda, o sea, se contrae un poco la curva de beneficio, en el fondo esta es la curva de costo marginal externo y el costo de beneficio marginal privado. Eh, y establece que este impuesto reduce el beneficio marginal neto de la empresa contaminante en un monto de asterisco, ¿cierto? Y la firma querrá maximizar el beneficio, y esto ocurre cuando el beneficio marginal neto es máximo, no sé, perdón, cuando es cero. Eh, bueno, vamos a obtener el monto de este impuesto que se conoce la curva de costo marginal externo. Se debe conocer también la curva de beneficio marginal neto social de la empresa contaminadora, que a veces es difícil de conseguir, porque es información privada o comercial, generalmente reservada de cómo se generan los productos o servicios. Ese es el motivo por el cual se dificulta en cierta medida la aplicación de los impuestos. Asumiendo, por ejemplo, a la emisión de gases de efecto invernadero, la gráfica que debemos ver acá, por un lado tenemos el precio de la energía producida, ¿cierto? Con combustibles fósiles en el eje vertical, y horizontal la cantidad de energía producida. Vemos la demanda, ¿cierto? La línea y la oferta de costo privado. Vemos que la oferta de costo privado más costo social se incrementa por sobre la oferta de costo privado y genera esa franja, ese margen de diferencial. Por lo tanto, la cantidad producida pero la cantidad de energía producida en el punto de equilibrio de mercado, ¿cierto? Entre la oferta y la demanda es mayor que el óptimo social. Eh, que se obtiene cuando son considerados todos los costos, ¿no? El productor de energía obtiene un beneficio superior sin pagar por todos los costos incurridos, ¿no? Los costos sociales no son asumidos por nadie, claro. No está considerado aquí el costo de la contaminación, el costo de la afectación a la comunidad. Si los gases de efecto invernadero son una externalidad, entonces países emisores están poniendo costos sobre otros, ¿no? La solución pasaría por tratar de que estos costos sean asumidos por los países que emiten mayor cantidad de gases de efecto invernadero, ¿no? En este caso, emitir los gases de efecto invernadero se convertiría en un costo de producción para quien lo produce, ¿no? Y habría un incentivo para dejar de emitirlo. En el fondo, si aplicamos un impuesto equivalente a este diferencial, ¿cierto? De, del costo privado y el costo privado, un costo social, podríamos, en cierta forma, reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Es un impuesto. Otro instrumento eh, que nos puede servir para esta situación son las multas. Las multas son herramientas para la regulación de los niveles de contaminación menos eficientes a la fijación que los impuestos. A diferencia de los impuestos, no se aplican de acuerdo a nivel de contaminación. Las multas imponen un costo fijo a un agente económico, a una empresa
a una empresa, puede ser a un ente contaminante, que no se relaciona directamente con los niveles de producción o los niveles de contaminación. Generalmente un monto de multa cuando es muy bajo, los agentes económicos no van a ser controlados y van a contaminar más allá del nivel socialmente aceptable. Finalmente, las multas penalizan las utilidades de las empresas, pero no los niveles de contaminación. O sea, una empresa puede seguir contaminando y pagando sus multas, en el fondo. Por lo tanto, no es un instrumento muy eficiente desde este punto de vista. Y la gráfica de las multas aparecen acá, ¿cierto? Para que usted lo vean más en detalle en clase, perdón, cuando revisen el material. Eh, Otro instrumento es la fijación de estándares de emisión, medidas alternativas a supuestos y multas, aplicación de controles directos, definición de estándares o normas de emisión que determinan un nivel óptimo de contaminación como máximo, ¿no? Varias normas de emisión establecidas, ¿cierto? Que ustedes pueden revisar. Eh, Hay un ejemplo que aparece acá, la emisión de CO de vehículos que no debe exceder un porcentaje para el tema del certificado de revisión técnica, el RCB. Esos estándares pueden ser de productos, de emisión de procesos o netamente ambientales. Aquí está análisis gráfico de los estándares de emisión, lo pueden ver más en detalle. Y el norma de emisión aparecen definidas por ejemplo, en la página de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, si no me equivoco, o algunos portales donde puede aparecer la descripción de normas de emisión. Unas, por ejemplo, la que están acá, norma de el Decreto Supremo 28 de 2013, establece normas de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico. La 29 de 2013, norma de emisión para incineración, coprocesamiento, respecto a materia específica. La 37 de 2013, por ejemplo, normas de olores, y así. Eh, y los permisos de emisión transables y otra forma de regular la contaminación y el número de unidades contaminantes. Se emite un determinado número de permisos para contaminar, donde el número total de estos estará determinado según algún estándar deseado de contaminación. Se crea un mercado de permisos de emisión donde uno puede comprar y vender permisos de emisión que son transados de manera libre. Claro, si una empresa quiere contaminar, por ejemplo, deberá pagar por los permisos de emisión de mercado. Entonces, en el fondo es una forma de regular los niveles de contaminación. Algunas ventajas y desventajas de los permisos de emisión. Eh, si una empresa posee un permiso para contaminar, siempre tendrá el incentivo a mejorar su tecnología, en el fondo para reducir y eliminar la contaminación, ya que puede vender su derecho de emisión, claro, o parte de este puede tener un doble beneficio. Algunas desventajas son las que aparecen acá. Eh, Otro instrumento es la mejora de la tecnología de producción. Eh, lo pueden ver ustedes más en detalle. La verdad es que estamos medio encima de la hora, por eso voy a dejar esto para que lo revisen más adelante. Y negociación entre las partes, que es uno de los últimos eh, instrumentos, ¿cierto? Ustedes lo revisan más en detalle cuando vean esta parte de la clase.
Yo tengo disponible ya el test a las 9:30, si no me equivoco, sí, son las 9:30. ¿Tendrán alguna duda, alguna consulta? ¿No hay nada? Por mi parte, no. Ujú. Si no hay dudas o comentarios, buenos o malos, em, dejamos hasta acá la clase Profe, para... Sí, ¿cuántos tests son? al menos 5. Ah, ya. ¿Y cuándo es el próximo certamen? No estoy muy seguro, pero creo que un par de semanas más. Lo voy a revisar bien. ¿Mm? Gracias. Gracias, chicos, chicas. Nos vemos en la próxima clase. Chao, profesor. Chao.